Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a meditar el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, del versículo 1 al 16. Nos vamos a extender 4 versículos más de lo que nos propone la iglesia hoy para centralizar un poco más el mensaje. Está cayendo la tarde y por ahí se pone medio oscuro, pero bueno. Acá se nos presenta a Jesús como dos figuras, como la puerta y como el pastor. ¿Sí? Jesús que viene predicando sobre la figura de ser dirigente, sigue, donde viene enseñando cómo hay que ponerse al frente de sus seguidores, siendo el más misericordioso, siendo el que más escucha, que viene renegando con esto de que los pobres tienen que ser el centro del sentir de Dios y en consecuencia de los que le siguen. Jesús se encuentra en Jerusalén en medio de un montón de gente, entre ellos fariseos, seguramente había saduceos, doctores de la ley, sí, gente en general, sus discípulos, en el marco de la festividad de la dedicación del templo. Recordemos que era una festividad que venía de la época de los macabeos, que recordaba la reconsagración del templo, después que los griegos lo habían profanado. Recordaban también en esa fiesta a dos nefastos dirigentes judíos, que fue Menelao y Jasón, dos personajes que eran la antítesis de que ningún judío quería ser, que habían sido dos judíos que habían arreglado por intereses personales con los griegos, y estos se habían propasado hasta profanar el templo. Bueno, en ese marco Jesús está enseñando y les dice a los judíos que era ser pastor. Y les hace ver que ellos no tenían mucho de pastor, porque el pastor es quien va adelante, pastor es quien escucha a las ovejas, quien individualiza a las ovejas. Y si leemos un poquito antes, vemos que la gente no lo seguía, los fariseos. En el capítulo anterior hay un ciego que se acerca a Jesús y los fariseos le dicen: pero no te acerques a Jesús. Y él se acerca a lo mismo, porque Jesús era un profeta, constituía autoridad de Dios ante los marginados, y los fariseos no constituían esa figura. Entonces Jesús le viene a enseñar que pastor es el que individualiza a las ovejas, quien sabe cómo sufren las ovejas. Y Jesús dice que para ser pastor hay que entrar por la puerta del aprisco. No hay que saltar por lugares no permitidos. ¿Qué quiere decir con eso Jesús? Que lo único que nos constituye en acompañantes de nuestros hermanos es pasar por Jesucristo. Es hablar como Jesucristo y tener los valores y en el corazón grabada la enseñanza de Jesucristo. Y no como hicieron Menelao y Jasón, que hablaban de acuerdo a sus intereses económicos, a su bienestar. No. Jesús dice en el versículo 9: yo soy la puerta, el que no pasa por la puerta es un ladrón y un salteador. Después en el versículo dice: ojo con los pastores asalariados. ¿Qué quiere decir eso? ¿A mí ser pastor me reditúa dinero, por lo menos más del que necesito?
Porque si es por el dinero que soy pastor, en un momento se me van a dispersar las ovejas. El pastor conoce a sus ovejas. Y como el pastor conoce a sus ovejas, las ovejas lo conocen al pastor. Dicen que cuando las ovejas escuchan la voz del pastor, le hacen caso. Y si yo no vine solamente para las ovejas de este rebaño, yo vine para todas las ovejas. Universaliza su pastoreo. Si yo no paso por la puerta de las ovejas, con mis ovejas, no soy un buen pastor. Porque participo del pastoreo de Jesús que me habilita pasando por la puerta que es Él. Y lo mismo le pasa a los dirigentes de los movimientos, a los sacerdotes, a los obispos. Solamente aquel que pasa por la puerta de Jesucristo se constituye en un pastor colaborador de Jesucristo. Y Jesús es el verdadero pastor porque individualiza las ovejas, porque las escucha, porque las conoce y porque está con ellas cuando están bien y cuando están mal, cuando se portan bien y cuando se portan mal, cuando aportan y cuando no aportan, cuando viven de acuerdo a lo que el pastor le dice y las sale a buscar cuando no viven como el pastor le dice. Espero que nos sirva esto, espero que nos sirva a los que somos dirigentes y espero que nos sirva a los que somos ovejas también. Que aquel que nos habla como nos habla Jesucristo es el verdadero pastor. Chao.